Con Pablo es tan amplio la temática, así que hemos elegido aquellas cartas, como hemos hablado, que se denomina auténticamente Paulina, donde él en primera persona habla. Se puede decir que el apóstol Pablo es el único que con certeza y claridad se puede identificar como un escritor directo de algunos libros del Nuevo Testamento. Los otros libros carecen de autoría, como los evangelios, y algunos otros se ha usado lo que se denomina la pseudoepigrafía o la pseudonimia, que es la atribución de un libro a un personaje de autoridad en la trayectoria de la comunidad. Una costumbre normal en el pueblo de Israel, extraña y quizás hasta ofensiva para nosotros, pero normal, necesaria y diríamos indispensable para los escritores de la antigüedad. Atribuir un libro a un personaje importante de la historia de esa comunidad era una de las cosas más comunes. Ellos le denominaban a eso pseudoepigrafía o pseudonimia, que era la atribución de un escrito a un personaje relevante en la historia de la comunidad. Así, algunas cartas, como las que tenemos de Primera Pedro, que se denomina Pedro, pues fue atribuida a Pedro el apóstol, pero no fue escrita de pluma por el apóstol. Es una carta muy tardía y es una carta con un griego muy bien hecho, cosa que no fuese posible para Pedro el apóstol, pues él no tenía el idioma griego como lengua materna, sino el arameo. Y su griego es uno de los griegos muy bien estructurados. Resultaría improbable que él pudiese tener la formación para haberle escrito, pero por ser un personaje de trayectoria importante en la comunidad, la carta fue atribuida a Pedro por ser uno de los personajes importantes en la historia de la iglesia. Y eso no lo hace, por supuesto, menos palabra de Dios. Ningún libro de la Biblia es palabra de Dios por su autor humano. La declaración que es palabra de Dios no le viene de la parte humana, le viene de la participación divina, el concurso divino en el escrito que reconocemos como palabra de Dios. Un libro es palabra de Dios no porque haya sido escrito por Moisés, no porque haya sido escrito por Pablo, no porque haya sido escrito por Pedro. Eso no lo hace palabra de Dios. De hecho, hay muchos libros que se escribieron por el mismo apóstol Pablo que no lo hace palabra de Dios. Por ejemplo, en la carta de Colosenses le dice la carta que envié a la Odisea, también que se lea entre ustedes. Es una carta que no tenemos, una carta perdida, escrita por Pablo. Pero no la hizo palabra de Dios el que fuese escrita por Pablo, porque lo que tenemos como testimonio inspirado es lo que el Espíritu hizo discernir a las comunidades cristianas como palabra de Dios. Así que no es tanto por la autoría, sino tendríamos que ver cartas de Pablo que se perdieron y eran palabra de Dios. Este es el canon que la iglesia entendió era palabra del Espíritu. Así que no es la autoría humana. Por eso una autoría humana puede discutirse, porque no es la autoría humana la que le da el carácter de palabra de Dios a un escrito canónico. De ahí que podemos discutir autorías humanas, y eso no tiene por qué complicarnos, hermanitos. Para todos los que me escuchan, no tenemos por qué conflictuarnos
Si hacemos un juicio literario a un libro y decimos, este libro, aunque está atribuido a tal personaje, pero realmente no es el personaje histórico quien lo escribió, no tenemos por qué conflictuarnos. Eso no lo hace menos palabra de Dios. Un libro es palabra de Dios en virtud de la participación que tuvo el Espíritu en la inspiración y en el discernimiento comunitario de declararlo como palabra de Dios. Haciendo este pequeño paréntesis, vamos a Gálatas para seguir pensando en cómo Pablo valoraba, asumía. Los exégetas todavía están en discusión si esta carta a los Gálatas es una carta dirigida a la provincia de Galacia o a la ciudad de Galacia, porque habían ese tipo de divisiones. Por ejemplo, como decir, si Pablo escribe una carta a la iglesia que está en San Salvador, 2000 años después discutirían si la carta es enviada a todas las iglesias del departamento de San Salvador, que incluye 18 municipios. Bueno, hoy con toda la división de este, oeste, norte, ya no sabemos cuál es este. Pero digamos, hablando en el lenguaje anterior, San Salvador es un departamento compuesto por 18, creo yo, si no mal recuerdo, o 17 municipios, pero a la vez San Salvador es el nombre de una ciudad de ese municipio. San Salvador es una ciudad, San Salvador es un departamento. Si 2000 años después se dice, Pablo escribió una carta a San Salvador, va a estar bien difícil determinar si la escribe a las iglesias que están en el departamento o a la iglesia que está en la ciudad. Es lo mismo que pasa con la región de Galacia. Será una carta dirigida a todas las comunidades de la provincia o particularmente a la ciudad Galacia, que era la capital de la provincia. Ahora, independientemente de eso, Pablo tiene con Galacia diríamos, una amistad muy, muy cercana, un amor muy profundo, pero a la vez muy conflictivo. Pablo llega predicando a esta región, anunciando lo que él va a denominar su evangelio, el evangelio que él ha recibido de parte del Señor Jesucristo, y que él tratará de explicar a grandes rasgos ese evangelio de Cristo, que a él le ha sido entregado. Pero resulta que Pablo tiene un conflicto con la iglesia de Jerusalén. Quiero decirles que ¿cómo? Perdón, hermanito. En la transmisión. Perdonen que aquí el enemigo metió su mano, miren, sale nodal, imagínense qué es esto, hermanito. Va, ya reprendimos al diablo, ¿ya estuvo? ¿Ya? ¿Verdad? Ustedes saben que el enemigo, hermanos, es terrible, ¿va? Nosotros predicando la palabra y el enemigo metiendo vivo en el 6. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero bien, ya superamos este ataque del adversario. Vamos a echarnos un traguito para que nos baje. A ver cómo se activó eso.
Ay, 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 los hermanos cantando en lugar de oír la palabra, imagínense. Ajá, los que estaban durmiendo y despertaron, va. El Señor los está probando, iglesia. Vendrán tiempos de prueba. Bien, quiero aclarar el trasfondo de la problemática de Pablo con la iglesia de Galacia. Pablo tiene un conflicto muy grande que se generó con esta iglesia. Es tan grande el conflicto que Pablo escribe esta carta de una forma abrupta, por ratos violenta. Es tan impetuoso la manera en que Pablo escribe esta carta, que en esta carta no saluda a nadie. Ustedes ven que Pablo es el hombre sereno que comienza diciendo: Pablo, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios, a la iglesia que está en Corinto, santos en Cristo, que la gracia. Aquí nada de eso. Aquí Pablo olvida todo protocolo epistolario y Pablo es a rajatabla, se va de un solo Pablo apóstol, no por designación humana ni por mediación humana alguna, sino por Jesucristo y Dios Padre, que le resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. O sea, Pablo va defendiendo de entrada su apostolado. ¿Por qué Pablo arranca abruptamente diciendo que él no es apóstol fundamentado por hombres, ni son los hombres que lo han nombrado apóstol? Porque él tiene un problema con la iglesia madre, la iglesia de Jerusalén. Es más, tendríamos que decir que los problemas, quizás en un 70% de los problemas que tiene Pablo con las comunidades cristianas, no los tiene con los judíos, no, los tiene con los judíos creyentes en Jesús. Pablo no está conflictuado con los judíos en general. No. Él está conflictuado al interior de las comunidades cristianas por los judíos creyentes en Jesús, o sea, por los mismos hermanos en la fe en Jesús. Digo esto porque nuestra lectura del Nuevo Testamento es como que Pablo tuviera problema con los judíos. No es con los judíos. Los judíos no andaban en las comunidades cristianas fundadas por Pablo, no andaban ellos hablando contra Pablo, no, los judíos no tenían ni relación con esas comunidades. Quienes andaban en las iglesias paulinas eran los hermanos, digamos así, cristianos, por llamarle una manera para distinguirlos de los judíos, pero cristianos judíos, o sea, judíos ya creyentes en Jesús, judíos creyentes de la iglesia de Jerusalén. Son ellos quienes llegaron a Corinto, son ellos quienes llegaron a Filipos, son ellos quienes llegaron a Galacia, son ellos los que andaban en Roma. Estos creyentes en Jesús, miembros de la iglesia de Jerusalén, ellos son los que andaban con una agenda.
deslegitimar a Pablo. ¿Y qué decían de Pablo? Él no es apóstol. ¿Por qué? Porque él no conoce a Jesús, él no anduvo con Jesús. Los criterios que la iglesia de Jerusalén inventó para ser apóstol. Porque hay unos criterios que Pedro se inventó. Eso no lo dijo el Espíritu Santo. Eso no lo dijo Jesús. Eso eran criterios que él estableció y que quedaron en la iglesia de Jerusalén como ensamblados para distinguir a un apóstol. Y bueno, según esa idea de apóstol que tenía Pedro, no el Espíritu, reitero, pues Pablo no entraba en esa idea. Usted recordará que Pedro, en su afán de volver a establecer el número de los 12 como fundamento de la iglesia, y sobre todo por la amenaza que Pedro miraba que la familia de Jesús venía emergiendo, miedos que no eran del todo infundados, había cierto fundamento para que Pedro tuviera temor que la familia de Jesús controlara la iglesia de Jerusalén, cosa que terminó ocurriendo de verdad. ¿Por qué? El hermano de Jesús, Santiago o Jacobo, termina siendo el principal de la iglesia de Jerusalén. Tanto que Pedro también tuvo que salir de la iglesia de Jerusalén, porque aunque Pedro no era de la idea tan abierta como Pablo, pero tampoco era tan cerrado como Santiago, el hermano de Jesús. Así que las posturas entre Pedro y Santiago fueron tan imposibles de coordinar que Pedro tuvo que salir y se fue para Antioquía. Ahora, pero mientras Pedro estaba en Jerusalén, temiendo que la familia de Jesús controlara la dirección de la iglesia, él pone algunos criterios. Y él dice, es preciso, en Hechos 1:21, que uno de los hombres que nos acompañaron todo el tiempo, ya aquí comienza a perfilarse una definición de apóstol que Pablo no va a llenar. Que acompañaron todo el tiempo que Jesús convivió con nosotros. Esto es lo primero que establece Pedro. Pedro, no el Espíritu Santo. Digo esto porque hay mucha gente hasta el día de hoy que lee la Biblia incorrectamente. Dice, aquí están los requisitos para ser apóstol. No. O sea, ellos dicen, estos son los requisitos que la Biblia dice para ser apóstol. No. Eso no dice la Biblia. Eso es lo que Pedro dijo, no lo que el Espíritu dijo como condiciones para ser apóstol. Desde el bautismo de Juan, o sea, tiene que ser testigo desde el bautismo de Juan, imagínense. Tuvo que ser testigo de la ascensión, digamos, al cielo, y testigo de la resurrección. Entonces, este perfil de apóstol es el perfil que la iglesia de Jerusalén llegó a tener en la mente. Cuando Pablo empieza su ministerio como apóstol, esta iglesia de Jerusalén enviaba predicadores
a estas comunidades de Corinto, Filipos, Galacia. ¿Y qué es lo que estos hermanos llegaban a decir? Uno, Pablo no es apóstol. Por tanto, él no tiene autoridad, no tiene peso, no es uno de los 12, no es comparado con los otros o con los verdaderos apóstoles. Y por tanto, si no es apóstol, su mensaje es falso. No es un evangelio, o sea, no es un evangelio, sino un disangelio. O sea, algo que no es buena noticia. Porque la palabra evangelio quiere decir buena noticia. Y esto quiere decir, es una noticia desvariada, una noticia buena noticia es la palabra evangelio. Esta es una noticia falsa. Lo que Pablo predica no es verdad. Y ahí atacaban diferentes puntos del evangelio de Pablo. Y decían, ustedes, toda esta gente, que son gentiles, deben circuncidarse. Deben guardar la ley. Pero ojo, no lo dicen los judíos, lo dicen los hermanos judíos de la iglesia de Jerusalén. Quiero que entiendan que este conflicto que Pablo tiene, que es muy grande, no es ni siquiera con los judíos, es con los hermanos creyentes en Jesús de Jerusalén. Son ellos los que desconocen. Entonces, ¿qué tenemos y tercero, deben alejarse de Pablo. Claro, siendo la iglesia madre, la iglesia de Jerusalén, y que Pablo les ha enseñado a los gentiles a respetar a la iglesia de Jerusalén, para Pablo era bien complicado, porque él les había enseñado a ser agradecidos con la iglesia de Jerusalén, a reunir ofrendas para ellos, y ahora esa iglesia le paga difamándolo. Donde él va a predicar, llegaban ellos, lo difamaban, lo deslegitimaban y predisponían a las iglesias en su contra. Ahora, ¿cómo va a manejar Pablo esto? No quiero ahondar más la problemática porque no es tanto el tema. El tema es cómo Pablo, como líder, maneja este tipo de conflictos. Cómo manejar situaciones en las que usted, como pastor, como líder, como coordinador, ha dado todo, se da todo y la gente es fácilmente manipulada en su contra. Porque hay un fenómeno social. Frente a un líder, las personas casi nunca cuestionan la veracidad de las cosas que se dicen de un líder. Sea un líder en la política, sea un líder social, sea un líder en el área que sea. Se inventan una serie de rumores, por eso la rumología ha sido una herramienta muy grande en las disputas políticas. Se inventa un rumor, un chisme, y por
por condicionamientos sociales, la gente automáticamente lo cree sin preguntarse si eso es así, si eso es verdad, si eso es cierto. Y hoy con las redes, la verdad y la mentira llegan a un punto donde ya no se distinguen. Por eso los políticos de poca reputación, los políticos que no son capaces de articular un programa serio, lo que recurren es a esto, a la rumorología. ¿Por qué? Porque les es más fácil pagar un grupo de, ¿cómo es que le llaman a esta gente? De troles, inventar un montón de cosas sobre el adversario político, y la gente no tiene criterios para decidir si esto es o no es verdad. Y entonces la gente en automático cree la noticia. Por eso es que los políticos tienden a simular cosas que no son ciertas y a disimular cosas que son verdaderas. Esa es la estrategia de los medios de comunicación. Y ahora con las redes es muchísimo más, porque hoy usted puede crear conversaciones ficticias, puede crear las voces. Ustedes se dieron cuenta cómo se circuló un audio con la voz de Moisés Urbina hablando de inversiones que el gobierno invitaba a hacer, y la voz idéntica. Tiene que ser un análisis muy especializado para saber diferenciar que no es la voz original del autor. Pero ¿quién de los miles y miles y miles de escuchas en un celular va a saber diferenciar eso? Nadie. Y frente a la poca capacidad crítica que existe en la sociedad salvadoreña y en cualquier sociedad de América Latina, pues se cree lo que de un político se dice. Nadie se pregunta, ¿será verdad esto? Y mucho menos investigar. No, a la gente le da el morbo de leerlo y de divulgarlo, porque también está el fenómeno de la gente que le encanta hacerse sentir importante comentando algo sobre una figura pública. Por eso es que se ha creado una ley bien delicada de delitos cibernéticos recientemente, que contempla una serie de situaciones en las que se puede incurrir en delitos cibernéticos, y la gente, como no lo sabe, solamente lee, difunde sin saber si está cometiendo un delito cibernético. Así pasó con Pablo. Llegaban a la iglesia de Galacia y le decían todas estas cosas, y la iglesia pues decía: es la iglesia de Jerusalén, es la iglesia madre, es la iglesia de la que Pablo nos ha dicho que la respetemos. ¿Por qué no le vamos a hacer caso? Y cuando Pablo ya estaba predicando en otro lugar, le llegaban a decir: fíjate que han llegado a la iglesia de Galacia unos hermanos de Jerusalén, han confundido a la gente y la han predispuesto contra vos. Entonces Pablo venía y escribía las cartas, y eso es lo que quiero que vean, cómo Pablo manejaba esas crisis al interior de su ministerio, provocada por los mismos hermanos judíos creyentes en Jesús. Quiero decirles que si alguno de ustedes tiene preguntas en lo que estamos abordando, usted puede escribir allí. El hermano Joe me la hará hacer llegar y podemos ir ampliando cosas que dijimos y no quedaron muy claras. ¿Cómo Pablo maneja las crisis? ¿Cómo vamos a manejar este tipo de situaciones
que son tan normales en la vida de la iglesia. Mire, ¿sabe que una de las cosas que pasa en la vida de la iglesia es que a la gente que usted más le ayudó es la gente que más lo friega? Es una cosa, que no tiene explicación. Y la gente que a veces usted ni le paró bola, esa es la gente que es con usted. Fíjese cómo son las cosas. Eso así es. Y usted debe saber que así son las cosas. No esté pensando, el que esté pensando que la motivación de su ministerio radica en la gratitud que puede recibir en su feligresía, está perdido. El que crea que, ay, cómo me aman mi ministerio, paja, no. Mire, aquí hay situaciones bien serias en la vida ministerial y usted tiene que pararse firme. Es más, hasta amistades va a perder usted. Pues sí, pero ¿qué queremos? Pues ser buenos ministros. Y aquí Pablo pone una serie de criterios que vamos a desarrollar. ¿Cómo Pablo enfrenta? Primero, la convicción. Un líder debe tener la convicción bien definida. Y creo yo que en los primeros 10 versículos es donde Pablo plantea con mucha claridad sus convicciones. ¿De dónde? ¿Por qué soy lo que soy? ¿Por qué estoy donde estoy? ¿Qué es lo que me mueve a ser lo que soy? Esto no se lo va a dar ningún hombre, ni el cariño ni el desprecio de los hombres. Estas son convicciones espirituales. Estas cosas son cosas que el Espíritu hace brotar de nuestra interioridad. Mi identidad ministerial radica en una convicción profunda de lo que soy desde Jesucristo, desde el Evangelio. Y eso es lo primero. ¿Por qué soy lo que soy? Una pregunta que puede parecer simple, pero no. Esto apunta a mi identidad. Y quien tenga crisis de identidad va a tener crisis ministerial. Porque si yo no tengo claro quién me llamó, a quién respondo y a quién quiero honrar, voy a querer honrar a medio mundo. Y eso no se puede. Eso no se puede. Por eso Pablo, a la hora de definir su identidad, dice en Gálatas 1:1, Pablo apóstol, define su identidad. Apóstol. Su identidad no está determinada por los hombres. Él tiene una identidad y la tiene clara. No por designación humana. Voy a leer las dos versiones, la NBI y la Reina Valera, y la Jerusalén. La Reina Valera me acuerdo que decía: Pablo apóstol no por hombre ni de hombre, si no mal recuerdo. Como esa es la que uno aprendió de chiquito, no por hombres ni de hombres. No de hombres ni por hombres, ¿verdad? Sí. En la NBI dice: no por investidura ni mediación humana. Andrea, regálame el texto griego, decirle. El texto griego, quiero ver el texto griego cómo lo plantea. No por investidura ni mediación humana, la NBI. No por investidura
mediación humana. De ahí parte la identidad de Pablo. Esto dice la NBI. La Jerusalén, gracias, la Jerusalén dice, no por designación, ni por mediación humana. Fíjese cómo ratifica lo que se va a llamar la vertiente divina de su apostolado. El texto griego dice, no de parte de seres humanos, ni por medio de seres humanos. Ajá. No por parte, o sea, es un apostolado, diríamos, que no nace, sería la primera idea, no nace de los hombres. Él puede estarse refiriendo al apostolado que sí nació de los hombres, que será el de Matías, porque no lo estableció Jesucristo, lo establecieron los hombres. Pablo diría entonces, mi apostolado no nace de los hombres. Pero no solo no nace de los hombres, sino que tampoco los hombres son mediadores, son intermediarios, son como ¿qué diríamos? Personas que intercedieron por él, por ejemplo. O sea, no lo nombra, no nacen los hombres, pero tampoco los hombres no intermediaron. Nadie lo recomendó, por ejemplo. Eso quiere decir, no fue por recomendaciones humanas, no fue por propuestas humanas, sería una mejor traducción. No nace de los hombres, ni lo propusieron los hombres. Eso sería la mejor traducción de la partícula griega. No propuesto. Que aunque los hombres no lo hayan nombrado, pero que lo hayan propuesto. No. Ni lo nombraron los hombres, ni lo propusieron los hombres ante Jesucristo. Su identidad está bien clara. Sino su apostolado es Jesús, viene de Jesús el Cristo y de Dios el Padre. Es decir, mi investidura, mi mediación, mi designación, mi nacimiento, mi propuesta de ser apóstol es por Jesús y el Padre. No son los hombres. Eso quiere decir Pablo. A partir de aquí, Pablo va a comenzar a establecer una serie de deducciones, de los cuales son consecuencia de su identidad. Nadie va a poder realizar un buen ministerio si no tiene claro quién es y por qué está allí. Porque los seres humanos son especialistas en desbaratarte, en destrozar quién eres, qué haces, qué valor tienes en esta obra. Los seres humanos, su especialidad es desbaratarte. ¿Y quién es ese? ¿Quién es? Lo hicieron con Jesús. Este no es nadie, este es un falso, este es un mentiroso, este es un pecador, este es blasfemo, este es maldito. Pero Jesús tenía clara su identidad. Esto creo que es lo primero que un líder debe tener, clara
su identidad. Porque si no, y vamos a otra cosa, porque si no, a la hora de ministrar, vamos a tener problemas. Pablo dice, versículo 6, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para pasaros a otro evangelio, no que haya otro, sino que algunos os están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Y mire las convicciones con las que Pablo va a hablar ahora. Tenemos otra convicción. Pero cuando aún nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciare un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea maldito. Os vuelvo a repetir lo que ya tengo dicho. Si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea maldito. Esa es la segunda gran convicción que tiene Pablo. Pablo tiene claro su mensaje. Pablo tiene claro su ministerio. No está, no es alguien que no sabe ni qué está haciendo. Un líder no solo debe saber quién es, sino debe tener claro su ministerio, su vocación, su llamado. Debe tener fundamentado qué es lo que Dios le ha mandado a hacer. Estaba dando un taller el día sábado con los líderes de una iglesia y la tesis central de la que partí fue: primero debemos tener claro el misterio. Misterio es el nombre con el que Pablo frecuentemente hará referencia al propósito de Dios, al ser de Dios, a la mente de Dios, a la palabra de Dios, al Espíritu de Dios. Él va a utilizar la palabra misterio no para hablar de algo oculto e incognoscible, no, Pablo va a hablar de misterio como una realidad que está más allá de nuestras capacidades, pero que podemos accesar a ellas a través del Espíritu, a través de la revelación, a través de la palabra dada, podemos acceder al misterio de Dios. Y ese misterio, cuando accedemos al mundo de lo divino, y ese misterio nos toca las profundidades del corazón, que define todo lo que somos, que define las convicciones más profundas. El misterio, el encuentro con el misterio, el encuentro con la revelación, es la experiencia de los discípulos de Juan capítulo 1, que con qué alegría van: hemos encontrado al Mesías. O sea, ellos tienen una convicción, hay un arrebato profundo en su corazón. Su interior ha sido lleno, rebosante de algo, de una certeza y una seguridad. Hubo un encuentro con Dios, hubo un encuentro con la divinidad, con el misterio, y eso te da una convicción, una autoridad, una firmeza, una declaración y una sed continua de ese misterio. Cuando nos encontramos con ese misterio, que fue lo que Pablo encontró, es lo que él testifica, su encuentro camino a Damasco es el encuentro con el misterio. Solo
quien se ha encontrado y se encuentra permanentemente en esa relación con el misterio, esa persona estará siempre activa en el ministerio. ¿Por qué muchas personas fluctúan en el ministerio? Porque se han desconectado del misterio. ¿Por qué muchas personas pierden la vitalidad, la energía, el vigor, el compromiso, la pasión, el gozo? Porque están en el ministerio, pero se han desligado del misterio. Diríamos que el número uno es el misterio de Pablo. En cuanto al misterio, él sabe que el Padre y Jesús lo nombraron apóstol. Pero eso es una cosa que los hombres no podemos hacer, una cosa que los hombres no podemos dar. Esta convicción con la que Pablo arranca la carta, sin saludo, Pablo apóstol, eso lo da el Señor, eso lo da el misterio, eso viene de arriba, eso no lo dan los hombres. Hay quienes reciben nombramientos humanos, pero ni ellos mismos se la creen. Pablo no tiene nombramientos humanos, pero él tiene la convicción profunda de lo que es, pero eso lo da el misterio. Si usted no sabe lo que es, como testimonio del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que lo envuelven, que lo arrollan, que lo cubren, que le invaden, como dice Jesús, vendremos y haremos nuestra morada en Él. El misterio divino entra en nosotros y al entrar en nosotros desata en nosotros una convicción, una certeza, un fuego, un compromiso que nos lleva a estar dispuestos a dar la vida por esta convicción que el misterio ha puesto en nosotros. Y esto nos lleva a un ministerio, como Pablo dice, llega a decir, la manera en que él define que él anuncia el Evangelio de Cristo. Su ministerio está fundamentado en el Evangelio de Cristo y por tanto puede distinguir otros evangelios. Claro, él dirá, no es que haya otro evangelio, ¿verdad? Sino que hay quienes se han encargado, dice el 7, no es que haya otro, sino que algunos os están turbando. Cuando la gente ya anda turbada es, la turbación es un fenómeno provocado como el misterio, digamos. Vaya, voy a poner aquí. Hay otro evangelio. Y este evangelio turba. Dice la palabra que usa en el texto griego, perturbar. La NBI 7, sembrando confusión. Y la Reina Valera
La Reina Valera dice: os perturban. Fíjese bien, el misterio da convicción, lo dijimos en el número 1, certezas, compromisos, decisiones, definiciones. El misterio de Dios lo pone en una dirección tan clara, tan decidida, que usted va allí y nada lo mueve. Pero si usted se aparta del misterio que es Dios y comienza a prestar sus oídos a otro evangelio, que ya no es el misterio de Dios, ya es la rumorología que se levanta en la comunidad, ya su corazón se desconcentró, ya su mente se nubló y usted ya no puede escuchar la buena noticia. Esto es lo que pasó, lo que ha pasado en el pueblo de Dios siempre. Usted recordará la experiencia de cuando fueron a ver la tierra los espías. Allí habían 2 grupos. Un grupo mayoritario de 10 espías y un grupo minoritario de 2 espías. Los 10 vinieron con otro evangelio. Los 10 trajeron un mensaje diferente al que Moisés les había venido enseñando. Moisés, que en el encuentro con el misterio supo entender una agenda, una dirección, una tarea y un camino, y convocó al pueblo a ir en esa dirección. Mas cuando vienen de ver la tierra, hay 10 que ya traen otro evangelio, y estos perturbaron a la comunidad. 2 se mantuvieron fieles, y estos les anunciaban al pueblo las buenas noticias. No, señores, parémonos. Señores, caminemos. Señores, avancemos. Pero el pueblo ya estaba perturbado. Ya estaba confundido. Porque cuando nos desligamos del misterio, escuchamos otras cosas que tienen por resultado mi desorientación. Y esto ha sido así toda la Biblia, así fue desde el principio. Por eso yo siempre les digo: hermanos, fíjense a quién prestan sus oídos. No les hagan caso a los que los andan confundiendo. Esto pasó en el Edén. Ellos dialogaban con el misterio mismo. Pero un día se fueron por allí y comenzaron a hablar ya no con el misterio, sino con la serpiente. Con que Dios os ha dicho. No, Él no nos dijo eso, Él nos dijo otra cosa. Pero no es así, ¿saben? Lo que sucede es que ese Dios tiene agenda secreta. No, lo que sucede es que ese Dios va por otro lado, espérense. Y comienza a deslegitimar a Dios y a negar el mensaje de Dios. Es que este es el asunto, el mensaje. Esto es importante. Por eso Pablo dice: maldito el que dé un mensaje distinto al que yo he dado. Es más, si yo, dice él, el día de mañana quizás me eché ahí me pasé de trago y vengo hablando un mensaje que no es, no me hagan caso, soy maldito. O que alguien haya tenido una revelación y que apareció un ángel y le dio un evangelio diferente a este mensaje, maldito, dice. O sea, Pablo tiene claro su ministerio.
El ministerio se vuelve como el canon para valorarse él mismo o cualquier manifestación celestial. Pero cuando aparecen esos otros que llevan otra noticia, ¿verdad? Entonces, eso usted valore. Lo que la gente diga de usted ha provocado convicciones, fuego de Dios, compromiso en la gente, o causa desánimo. Ahí distinga cuál es la buena nueva. Ahí distinga. ¿Quién le trae buena noticia y quién le trae mala o una distorsión, mejor dicho, del evangelio que provoca en usted? Si usted estaba contento y voy a ir y voy a estar sirviendo y de repente alguien le dice algo y usted se apaga, entonces tenga cuidado. Usted ha abierto sus oídos a otro evangelio que lo perturba y lo pone en una condición de maldición. ¿Qué quiere decir esto? No que es un conjuro que sobre usted cae y es maldito, no. En lugar de que el misterio lo lleve a la bendición, que es lo que genera el misterio siempre bendice. No es maldito porque Dios lo maldiga, no. Es maldito porque cuando otro evangelio llega a su corazón, lo perturba y lo desorienta y lo hace tomar otro camino, usted va a cosechar el mal. Eso quiere decir maldición, cosechar el mal. ¿Qué fue lo que pasó en el Edén? Escucharon al mensajero que era la serpiente, escucharon ese otro evangelio, se perturbaron, se confundieron y tomaron la decisión equivocada. Decisión, conclusión, perdieron el Edén. O sea, en lugar de adquirir el bien, que hoy se le llama bendición, adquirieron el mal, que hoy se le llama maldición. Por eso, ponga mucha atención, hermanito. Usted póngale discernimiento a las cosas, porque cuando otro evangelio llega al corazón y lo perturba, vamos camino a un estado en el que podemos perder los bienes divinos. Lo perdió Adán y Eva, lo perdió la generación que salió. Esa gente que escuchó a aquellos 10 no entró a la tierra. Dios dijo, no. Estos dijeron que los he sacado a morir en el desierto, eso va a ocurrir. Así va a ser. No van a entrar, van a morir en el desierto. Solo Caleb y Josué, que hubo en ellos un espíritu distinto y obedecieron mis palabras, dice el texto. Solo ellos van a entrar. O sea, el mensaje, ellos se aferraron al mensaje. Pablo está diciéndole a la iglesia que le pongan atención a lo que el mensaje que él les predicó provocó en ellos. O sea, Pablo les dice, hermanos, la palabra que yo les prediqué, ¿qué produjo en ustedes? Eso es lo que va a decir todo Gálatas. Cuando les prediqué, ¿qué sucedió? Cuando usted tomó la palabra que les prediqué y esa palabra la atesoró y la creyó, ¿qué resultados trajo? Recuerden, y él en toda la carta le va a hacer reflexionar sobre qué ocurrió como fruto de su ministerio apostólico. Pues sí, porque aquellos andan deslegitimándolo y denigrándolo. Pero ¿a qué se aferra Pablo? Pablo no se aferra
a alguna carta de recomendación que él tenga. Él dice, no, díganme, cuando yo les prediqué, ¿Dios se movió? ¿El misterio entró en ustedes? ¿Experimentaron ustedes una vida distinta? ¿Hubo manifestación del Espíritu? ¿Esa palabra cobró vida? ¿Se realizaron las obras de Dios en ustedes? Es lo que él tiene claro su mensaje, él tiene claro su ministerio. Y él apela a la eficacia de su ministerio para que los Gálatas vuelvan en sí y renuncien a ese otro evangelio, porque ese otro evangelio no les va a traer provecho. Ahí es donde hay gente que empezó tan bien, por eso Pablo se los va a decir más adelante. O sea, cuando Pablo les comenta, él le dice, ustedes caminaban tan bien, dice el capítulo 5, versículo 7. Dice la Jerusalén, con lo bien que corríais. Imagínense, lo bien que corríais. Esto provocó el mensaje. Ustedes corrían bien. Estaban bien, iban cosechando, iban creciendo, iban recibiendo, iban bien. ¿Pero qué dice? ¿Quién os puso obstáculos? El falso evangelio pone obstáculos. ¿Quién os estorbó? Dice la Reina Valera, si no recuerdo. Dice el texto griego, corríais bien. ¿Quién a vosotros obstáculos puso para no seguir la persuasión que proviene del llamado a vosotros? Fíjese bien. O sea, ¿quién? El mensaje que les prediqué provocó en ustedes una persuasión divina, quiere decir Pablo. Y había esa fluidez. El misterio era un fluir entre Dios y ustedes. El mensaje que les predicaba era mediador entre Dios y ustedes. Pero apareció alguien y puso obstáculos, cortó esa fluidez. Y Pablo confía en los frutos de su ministerio. Él tiene la convicción que lo que él hace están de Dios y los quiere hacer reflexionar sobre las cosas que han sucedido en ellos a través de su ministerio, como diciéndoles, vaya, díganme, hijos, mientras yo les prediqué y ustedes creyeron la palabra que les prediqué, díganme cómo les fue. ¿Entienden? Si les fue bien y han sido bendecidos y la palabra se ha cumplido, eso les dice que soy apóstol de Jesucristo. Mientras que estos que han venido para confundirlos, los han perturbado, los han trastornado, los han confundido y les están haciendo perder bendiciones. Recapaciten, les quiere decir Pablo. Recapaciten. Regresen. Han caído de la gracia. Regresen. Pablo tiene claro. Y lo tercero, quiero terminar con esto. Lo tercero que provoca esto, o sea, convicción de su identidad, convicción de su ministerio y convicción de sus relaciones. Pablo tiene clara la jerarquía de sus relaciones. Dice el 1:10. El 1:9 y 10, perdón. 1:9, 10. Dice: os vuelvo a repetir lo que tengo dicho. Si alguno os anuncia un evangelio
diferente sea maldito. ¿Qué creéis que ando buscando ahora? ¿El favor de las personas? ¿El favor de las personas o de Dios? ¿Pensáis que intento agradar? Cuando él habla de favor, habla de agradar. O sea, ¿a quién le voy a caer bien, pues? ¿A quién le voy a caer bien? ¿Pensáis que intento agradar a las personas? Si todavía tratara de agradar a las personas, ya no sería siervo de Cristo. Agradar a Dios, dice Pablo, me hace siervo de Cristo. Agradar a las personas me hace siervo de ellas, esclavo de las personas. Este es el líder que vive, que se estresa si va a tomar una decisión, pero que a saber cómo la va a tomar fulanita. Si ya no me va a querer hablar. Dice el texto, viendo el texto griego, dice, ahora porque a los seres humanos persuado o a Dios, o busco agradar a los seres humanos, si todavía a los hombres agradaba, de Cristo esclavo no era. Estaba hablando de su pasado, de cuando él quería agradar al Sanedrín, cuando él andaba haciendo las cosas para agradar a los hombres. Pero él dice, antes yo hacía eso porque no era esclavo de Cristo. En el ministerio hay que saber a quién va a agradar o no. Mire, si no es tan fácil perderse, tan fácil. Un líder que sabe a quién va a agradar, va a decidir siempre las cosas que sean buenas para la obra. Para la obra. Aun cuando perdamos gente que... Yo recuerdo cuando empezábamos los renuevos y una persona de manera generosa nos brindaba la comida. Y gloria a Dios y bendito sea por la contribución que hizo, pero en el camino ponía ciertas condiciones, ¿verdad? Mire, pastor, fíjese que, mire, yo pienso que la comida deberíamos de, no sé, mire, deberíamos de ver si la gente paga algo. Y yo le dije, no, hermano, le dije, Dios a nosotros nos dijo que no íbamos a cobrar en los renuevos, así que no vamos a cobrar. Y de repente, mire, pastor, fíjese que yo digo que la comida, los servidores deberían de hacer esto, esto y esto. Cuando la persona, Dios pone en su corazón y da, viene el elemento también humano. El elemento humano es que el que da quiere muchas veces decidir cosas que se deciden con otros criterios. Y yo siempre le decía, no, hermano, el Señor me ha puesto en mi corazón que esto se va a hacer así y así lo vamos a seguir haciendo. Bueno, un día me dijo, mire, pastor, yo ya no voy a seguir colaborando porque pues no se hacen las cosas como yo pienso. Yo le dije, hermano, no se preocupe. Lo que usted ha hecho, el Señor se lo va a devolver multiplicado. Porque lo que usted da, jamás se va a quedar Dios con eso, jamás. Y le dije, no se preocupe, la obra no es mía, la obra es de Dios, y siempre Dios enviará de cualquier otro lugar. De eso no se preocupe. Y así fue, y la cosa, bueno, ya llevamos 18 años haciendo renuevos, y siempre Dios tiene una fuente para sostenernos. Pero yo no puedo ir por la vida ministerial tomando decisiones ministeriales para agradar personas y que no se vayan, o agradar personas
y que no dejen de ofrendar a la obra. No puedo hacer eso, nunca lo he hecho. O han venido personas, pastor, yo quiero congregarme aquí, yo tengo contactos con fulano. Bueno, yo no les muestro ninguna atención especial porque no es que lo desprecie, pero es que yo no quiero que su presencia en la iglesia sea por eso. Si están aquí es porque el Espíritu los mueve, no porque vienen a comprar un derecho, una participación. Es porque van a servir de corazón y van a trabajar para el Señor. A esa gente que trabaja y se da y sirve con sinceridad, es la gente que yo estimo, que yo valoro, que mi corazón está ahí con ellos. Pero lo hacen por amor a la obra, por el desinterés que provoca el Espíritu, no porque pretendan que están canjeando algo en la obra de Dios. No. Y bueno, se han ido. Yo recuerdo que vino uno un día y dijo, mire, yo soy una persona que a mí me gusta bendecir a los pastores, y si yo me congrego aquí, yo lo voy a estar bendiciendo a usted con tanto, pero para usted. O sea, la gente piensa que uno va a valorar a las personas porque me den algo. Y no, de verdad, su lugar, mi corazón va a estar con usted cuando yo vea que su corazón está en la obra de Dios. Ese es para mí el que yo estimo, valoro, que ama la obra como yo la amo. Esa gente para mí es un tesoro. Entonces, pero muchos pastores cometen el error de valorar a las personas por la materialidad y van haciendo la obra con los criterios que la gente les pone, y eso no nos llevará a ninguna parte, ni a usted en su ministerio. Ustedes líderes, ustedes coordinadores, ustedes pastores, ustedes líderes de zona, que en su equipo de trabajo van a tener amigas, amigos, cheros, familias. Es tan fácil mezclarlo todo. La amistad, la familiaridad con el ministerio. Y estar decidiendo porque es mi hijo, es mi mamá, es mi... No. Ministerio es ministerio. Y así nos tengamos que conflictuar con alguna familia, pues está bien. O perder a un amigo, pues está bien. No hay crisis. Pero el ministerio es el ministerio. Así que Pablo pone bien clara la jerarquía de prioridades relacionales. Mi tarea es agradar a Cristo. Y por eso en el capítulo 2 vamos a leer que él se va a confrontar con Pedro. Pablo va a discutirse acaloradamente con Pedro. ¿Por qué? Porque, como decía Platón, soy amigo de Sócrates, pero soy más amigo de la verdad. Dijera Pablo, soy amigo de Pedro, pero soy más amigo de Cristo. Y en ese sentido debemos tener claro a quién queremos agradar. Bien, esta era la manera como Pablo manejaba sus conflictos en la comunidad, y que nos ayudan a nosotros a manejar nuestros propios conflictos en el santo ministerio. Que Dios me les bendiga.